Hola jóvenes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Voy a explicarles muy brevemente los pasos a seguir para realizar un análisis estadístico. Recuerden que este tema se encuentra en una de las actividades que les ha sido asignadas. Esta diapositiva que ustedes están observando se las mostré también en la sesión en la cual de forma visual les estoy explicando cada uno de esos pasos. Por ejemplo, en la parte de la planeación o preparación corresponde a toda la metodología de un proyecto de investigación, desde definir el tema, cómo plantear el problema correctamente, hasta diseñar y validar un cuestionario. Como también les mencioné, tanto el diseño como la validación no lo vimos en clases porque pues no se encuentra dentro del temario, pero se los muestro de todas formas para que estén conscientes de que este paso lo deben de realizar siempre y cuando el instrumento que vayan a usar sea nuevo o lo estén creando. Y tiene que pasar por cierto proceso matemático para tomar la decisión si el instrumento es válido o no es válido. Después tenemos lo que es el paso que corresponde a la recolección de los datos. Esto tiene que ver con la aplicación del instrumento, es decir, el instrumento que ya fue validado y que lo pasamos a una plataforma tecnológica para compartirlo de una forma fácil con los individuos o con las personas a las cuales se les está aplicando el instrumento. Bien, de ahí viene lo que es al mismo tiempo la recolección de datos. En este ejemplo que ustedes están observando corresponde a mi instrumento, el cual corresponde al tema de estrés y rendimiento académico en estudiantes universitarios, y actualmente cuento con 52 respuestas. Hasta aquí lo voy a cerrar, ¿va? Para que comencemos a trabajar con estos datos que estoy recolectando. Luego sigue lo que es la crítica y codificación, que es aquí donde vamos a hacer nuestra primera práctica. Yo les voy a compartir la base de datos para que comencemos a trabajar este punto de una forma práctica. Este paso contiene lo que es la depuración de datos. De nuevo les recuerdo que la depuración es la acción de eliminar aquellas columnas que no vamos a ocupar en nuestro análisis, como también verificar que los datos que estamos recolectando se encuentren correctamente escritos o registrados, como también el tipo de dato que estemos recibiendo corresponda al tipo de variable. Eso es a lo que se le llama depuración de datos. Después tenemos lo que es la definición de variables cuantitativas. Aquí simplemente les estoy mostrando un ejemplo de la pregunta ¿cuál es tu edad? Sale lo que es la variable edad. ¿Sí me voy a explicar? Aquí simplemente dupliqué la columna para que ustedes observen cómo de la pregunta que viene implícitamente la variable la estamos definiendo de una forma simple. Después que terminemos con las variables cuantitativas, vamos a pasar a definir las variables cualitativas, y es el mismo proceso o es el mismo paso. De nuevo, aquí les creé una columna donde definí la variable que está dentro de la pregunta. ¿Qué ciclo cursas actualmente? Simplemente la definí como ciclo-actual. En el siguiente paso de
el punto crítica y codificación tenemos lo que es la categorización y codificación de variables cualitativas. Aquí nos vamos a enfocar a este tipo de variables, las cuales, como ya deben de conocer, deben de saber que las variables cualitativas tienen categorías, tienen clasificaciones. Por ejemplo, en sexo tenemos dos categorías o dos clasificaciones, como mujer u hombre, y a cada categoría vamos a asignarle un código. Por ejemplo, mujer en este caso sería 1 y hombre sería 2. Para la variable ciclo actual tenemos tres categorías, de las cuales vamos a asignarle a segundo ciclo 1, cuarto ciclo 2 y sexto ciclo 3. Espero me esté dando a entender. Simplemente es asignarle un código a cada una de las categorías que tiene esa variable. Y dentro del mismo elemento crítica y codificación también está la parte o la acción de sustituir la categoría por el código. Es decir, todas las categorías que tiene la variable vamos a sustituirlo por los códigos que ya asignamos en la categoría en el paso anterior. Recuerden que los números 1 que ustedes están observando en este momento corresponden a mujer, y todos los números 2 que están viendo corresponden a hombre, y así sucesivamente con las variables cualitativas que tienen obviamente categorías. Ciclo actual, todos estos unos corresponden a la categoría segundo ciclo. Y por último está lo que es la tabulación o procesamiento, que conlleva a registrar nuestras variables de una forma técnica, pero dentro de una aplicación estadística. En este caso vamos a ocupar SPSS o PSPP para realizar estos procedimientos, pero esto lo vamos a ver después, muchachos. Lo primero que debemos de tener es nuestra base de datos ya con las categorías sustituidas por los códigos asignados, de tal forma que esa base de datos al final todo va a ser numérico. Espero me dé a entender cómo las preguntas van a ser sustituidas por el nombre de las variables ya definidas, como ustedes también lo están viendo en este momento. Ya no es cuál es tu sexo, sino sexo. Ya no va a ser cuál es tu edad, sino simplemente edad. Ya no va a estar aquí cuál es el ciclo actual que cursas, sino simplemente ciclo actual, y así con cada una de las variables. Y pues con esto termino la explicación de este tema que corresponde a los pasos de un análisis estadístico, que en la lectura se le denomina la proyección y preparación de investigaciones estadísticas. Bueno, si tienen alguna duda por ahí, pues estamos en contacto, muchachos. Espero me haya dado a entender con esta breve explicación. Saludos y muy buenas tardes. Adiós.